Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en Face Live a través de la plataforma del Sindicato de Trabajadores número 1 de nuestra división Chuquicamata y también a través de Radio Carillón 94.1. Una vez más, foros sindicales unidos contra el terrorismo laboral, un concepto que vamos a ir desglosando también junto a nuestros invitados en nuestra mesa de trabajo que representan a tres de los sindicatos históricos de nuestra división Chuquicamata que han enfrentado también juntos este proceso de denuncias que se han venido dando durante las últimas semanas y con bastante fuerza incluso en la capital. Estamos junto a Luis Astorga, secretario del Sindicato de Trabajadores número 1 de Chuquicamata y director también de la Radio Carillón. Luis, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Justo. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la división Chuquicamata y a la comunidad de Calama. También nos acompaña el tesorero del Sindicato de Trabajadores número 2, Víctor Galleguillo. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Bien, buenos días, Justo, buenos días a todos quienes escuchan la Radio Carillón y en especial a nuestros trabajadores. También está con nosotros en nuestra mesa de trabajo Hernán Guerrero, director del Sindicato de Trabajadores número 3. Hernán, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días a todos quienes están escuchando la radio y el programa, de manera muy especial a las trabajadoras y trabajadores de la división Chuquicamata y también de las divisiones hermanas del Distrito Norte. Y también a los que nos están sapeando ahí de parte de la administración, tengan muy buenos días. Así es, para aquellos que requieran también este material va a estar disponible en cada una de las plataformas de la Radio Carillón y por supuesto también a través de cada uno de los sindicatos que enfrentan este proceso unidos contra el terrorismo laboral como ha sido acuñado. Luis, el tema que nos convoca hoy tiene que ver justamente con el plan de egreso. Este plan de egreso que ustedes lo pactaron en la última negociación colectiva. A propósito, hace poco más de un año, ustedes también enfrentaron este mismo proceso de la negociación unidos como sindicatos, claro, cada uno con sus contratos, pero unidos en definitiva. ¿Qué establece este contrato colectivo respecto al plan de egreso? Y para contextualizar, ¿qué es un plan de egreso además? Ya. Primero, quisiera decir algo yo primero, la vigencia y el propósito de este contrato colectivo, para partir. ¿Cierto? Nosotros el 28 de junio firmamos el contrato colectivo por ambas partes. Y la vigencia del contrato dura 36 meses y es a contar desde el 1 de junio del 2019 hasta el 31 de mayo del 2022. Lo que nosotros en ese periodo, en el contrato, lo que quisimos hacer y dejar salvaguardado a los trabajadores y trabajadoras de la división para que en un mediano plazo pudieran acogerse a un egreso especial, el cual se dejaron 1.430 vacantes para el egreso, ¿cierto? De los cuales ya hemos ocupado 1.200, más o menos, ¿ya? Estos 1.400, entre comillas, vacantes, ¿de dónde aparece la cifra? ¿Cómo se llega a esa cifra? Sí, lo que pasa de que eso se hizo exclusivamente el plan de ingreso fue para área de cierre, que quiere decir que área de cierre la mina Rajo, que se va a cerrar, ¿cierto? Que todos sabemos que va a cerrar un par de años, se hizo, y también para la fundición de concentrado. Pero lamentablemente la empresa, o en forma astuta, empezó a desvincular a mucha gente de distintas áreas. Y al momento los quedan 200 cupos más o menos vigentes hasta... Pero quiere decir esto quiere decir que nosotros lo pactamos hasta el 2022 y iba a ser paulatino, iba a ser de 400 por año. En este año, como le digo ya, el 2020 se están comiendo el plan de ingreso especial. Y lo más malo de esto, que lo hicieron en tiempo de pandemia, cuando nosotros los tenían en las casas, ¿cierto? Cuando tuvimos todos en nuestras casas, ellos siguieron trabajando, asustando a los trabajadores y desvinculando de forma arbitraria. Hernán, fue piedra angular también dentro de las últimas negociaciones colectivas que ustedes enfrentaron como sindicatos, esto del plan de egreso. Los planes de egresos históricamente en Chuquicamata aparecieron hace ya larga data, hay varios en el cuerpo de ustedes como sindicato, y aquí me decía, y me entregaba un dato no menor, Luis, se proyectaba el 2022-2023 que expira este último contrato, 1.400 vacantes, ya se han ocupado 1.200. ¿A qué se debe? ¿Quiénes son estos trabajadores? ¿De qué áreas? Sí, bueno, el tema de los planes de egreso, como bien se ha dicho, es un tema ya tradicional de parte de aquí en la división.
El primer plan de egreso que se conoció públicamente se acordó el año 1994 y de ahí en adelante hemos tenido permanentemente acuerdos con la administración para establecer planes de egreso. Ahora, yo creo que aquí lo importante también respecto de esto es marcar la diferencia entre lo que es un plan de egreso con un plan de destrucción. Aquí lo que nosotros acordamos con la administración de Codelco es un plan de egreso a raíz del proceso de transformación que está viviendo la división, pero la administración está utilizando esto como un plan de destrucción de Codelco. Y eso tenemos que decirlo así de claro, y que para suerte de quienes administran hoy día la corporación y principalmente la división, además les cayó la pandemia. Sí, yo creo que aquí las únicas personas en el mundo que están aplaudiendo la pandemia y miran hacia el cielo y dicen, oye, bienvenida pandemia, son quienes están administrando la división Chuquicamata y la corporación, porque el aprovechamiento que han tenido y que le han hecho ellos al tema de la pandemia y lo han mezclado con el tema del plan de egreso ha sido brutal. El cómo han amenazado, el cómo han presionado a los trabajadores y las trabajadoras para que se acojan al plan de egreso y después tienen el descaro de decir, oye, si los trabajadores o las trabajadoras lo hacen de manera voluntaria. Sí, claro, señor, decimos nosotros. Si con 7 pistolas metidas en la frente cualquiera firma, cualquiera tiene la obligación de firmar. Ahora, el plan de egreso, el objetivo, la esencia, cuando hablamos de esto decentemente los dirigentes sindicales, es producto del proceso de transformación que todos sabemos que la división lo requiere y no nos negamos a eso, que aquí iban a haber áreas de cierre, iban a haber áreas de cierre. Y lo que dice el colega Astorga cuando menciona número, yo creo que se refiere a eso, pero el plan de egreso en términos concretos no contempla absolutamente ningún número. Lo que contempla es un plazo de vigencia hasta noviembre del año 2023. Los números son números que estima la administración, de acuerdo a los planes y los programas que ellos tienen, pero aquí no, porque ese es el mayor argumento que la administración ha utilizado para amenazar y amedrentar a los trabajadores y las trabajadoras para que se acojan al plan de egreso, diciéndoles que hay un número y que se va a terminar. No, señores, ese tema no es así, eso es falso. Aquí el plan de egreso está acordado y está establecido hasta noviembre del año 2023. Lo que necesitamos es que la gente nuestra sea gente valiente, que cree y confíe en la dirigencia sindical. Si la administración dice que el plan de egreso termina en diciembre, es mentira, eso es falso. Si hay un trabajador que va y pide el plan de egreso en enero, en febrero, en marzo del 2021 y no se lo dan, tenemos que acudir a todas las instancias que corresponda para que la administración cumpla lo que está establecido y lo que está acordado con ellos y firmado. Eso es un contrato solemne y aunque les cueste a estas personas que tienen una actitud bastante difusa y dañina hacia los trabajadores, hacia la empresa y hacia el país, tiene que cumplir. Y alguien en este país tendrá que ser eso. O son los tribunales de justicia, o es el gobierno, o son los parlamentarios, o si no, no nos queda otro camino que seamos nosotros los trabajadores con las herramientas legítimas que tenemos a través de la historia para hacer que estos señores entiendan, comprendan y cumplan. Víctor, más allá de las cifras, siempre se ha destacado esto de que el plan de egreso era voluntario para los trabajadores, pero usted hace ya un largo rato vienen denunciando que ha habido presiones. ¿De qué tipo de presiones estamos hablando? Incluso por ahí han dicho, se han metido hasta las fichas clínicas los trabajadores. Eso es. Los planes de egreso en la historia, y tal como decía Hernán, han sido voluntarios. Creo que es voluntario que el trabajador decide en algún momento acogerse al plan y lo hace en forma libre, soberana. Y eso ha sido en la historia. O sea, Hernán decía del año 94, sí, hemos tenido hartos planes de egreso durante todo este tiempo, pero hoy día esta administración confunde totalmente el acuerdo y cae en el engaño. Cae en el engaño porque no solamente lo que decías tú recién con respecto a la voluntariedad, sino que se aprovecha hoy día de la pandemia, por ejemplo. Tenemos que sacar trabajadores de acuerdo a la instrucción sanitaria, ¿cierto?, que son de alto riesgo, salen de la división y a los días los empiezan a presionar para que se acojan al plan de egreso. En una empresa del Estado, nunca antes visto,
empiezan a presionar de mala forma a los trabajadores para egresar. Y no conforme con eso, porque ellos tienen un número y el número lo inventaron ellos, un número ficticio que nunca estuvo en la mesa. Jamás nosotros conversamos 1430, sino que el plan contempla los que sean necesarios por el cierre de la mina Chuquicamata. En la mina Chuquicamata habían 1800 trabajadores. El competidor teniente aportaba 200 trabajadores y aparte el otro grupo, que era todas las personas que estaban enfermas, que fueron contratadas para tener una función pero no la podían ejercer. Ese es el universo de las personas que tenían que irse en el plan. Pero como ellos no consiguen que se vaya toda la gente que ellos necesitan que se vayan, y no sabemos por qué necesitan que se vayan, porque un plan de egreso tiene que contemplar sí o sí el sano equilibrio en el expertise de los trabajadores. No se puede ir toda la gente, lo que sucedió, por ejemplo, en la gerencia mina. Empezaron a sacar gente indiscriminadamente y de repente tenemos 5, 10, 20, 30 camiones sin monta. Y eso no le hace bien al negocio. Nosotros acá el negocio nuestro es producir cobre, no producir planes de egreso. Hoy día la administración se confunde y cree que estamos produciendo egreso y la salida máxima de trabajadores. Pero no se confunde, porque este es un plan que ya viene articulado de negocio para Codelco, no solamente para la división Chuquicamata, es sacar a todos los trabajadores antiguos, inclusive a los nuevos, a los que llamamos precarios en la división Chuquicamata o la corporación, sacarlos porque ellos creen que van a ser más efectivos, Víctor, sacando trabajadores de esta forma. en el ideal, ¿qué requisitos o qué parámetros son medibles o exigibles para que un trabajador se pueda acoger a este plan de egreso? En el ideal, lo que debería tener acá, nosotros debemos tener todas las personas que realmente están con alguna enfermedad, con algún IMO, que no pueden hacer su función. Ellos deberían acogerse al plan, todas las personas que están en las áreas de cierre y que también son mayores de 65 años, deberían acogerse al plan, pero no personas con 40, 42 años, 43 años, donde se metieron en la ficha médica y le sacaron una enfermedad de hace 15 años que está totalmente controlada para poderlo desvincular. Luis, se ha hecho en días pasados y se acaba de reafirmar esto del acceso, vaya a saber de quién, y eso me imagino que está en proceso de investigación, a las fichas clínicas de los trabajadores para invocar tal vez algún problema de salud, para presionar al trabajador a acogerse a este plan de egreso. Correcto. Bueno, fue una denuncia que hicimos los sindicatos, ¿cierto?, contra quien resulta responsable. Y hay una doctora ahí que en este rato presentó su renuncia. Entonces, algo de cierto teníamos nosotros, que ellos estaban vulnerando la ficha clínica. Más que ella, tiene que haber un grupo de personas, porque ella no se manda sola, tiene que haber plana mayor que ella, ¿cierto?, que le indicó que tenía que someter a los trabajadores. Y la ficha clínica, ellos se metían y revisaban, como decía el colega Víctor, patología hace 10 años, 15 años. No sé, problema de rodilla, 15, qué sé yo, problemas de tendones, que ya están solucionados. Pero ellos no, ellos acogieron y que ya no podía reintegrarse ya, porque el comité creativo que formaron con la doctora Sepúlveda, ¿cierto?, le decía que este trabajo ya no podía volver a la área ya, y como decía el colega, le ponían la pistola en el pecho, la metralleta, y la persona tenía que irse. Es lamentable lo que ocurrió, porque los trabajadores llegaban a la oficina de nosotros, los 3 sindicatos que conversábamos, llorando la gente ahí, en la forma como lo sacaron de Codelco. Si uno sabe que en algún momento tiene que irse de Codelco, uno sabe perfectamente que cumpliendo su época, tiene que dejarle la vacante para las nuevas generaciones, pero la forma como actúa la administración, eso no es compartido con ningún sindicato de nosotros, y yo creo que ninguna gente de acá se merece el maltrato que le han brindado la administración a estos trabajadores y la forma en cual la desvincularon de la empresa. Si se invocan razones de salud, si se tiene acceso a un registro clínico, se vulnera claramente el derecho de la confidencialidad de los datos personales y de los datos médicos entre médico y paciente. Esto, me imagino, ustedes van a llegar hasta las últimas consecuencias para determinar responsabilidad y si hubo o no vulneración de derechos. Correcto, eso nosotros vamos a hacer hasta las últimas consecuencias, vamos a llegar,
con una demanda, ¿cierto?, a la gente que resulta responsable con respecto a las fichas clínicas. Bueno, estamos en un tema bien difícil. Estamos a esta hora con Foro Sindical a través de la radio Carillón 94.1, el tema que nos convoca hoy con estos tres invitados pertenecientes a los sindicatos de trabajadores números 1, 2 y 3 de nuestra división Chuquicamata. Hoy estamos con Luis Astorga, Víctor Gallego y Hernán Guerrero para conversar justamente el plan de egreso. Hernán, comentaba Víctor que, bueno, si bien es cierto, no hay una cifra clara, nunca quedó tácitamente establecida en este contrato colectivo, hay gente que tiene que irse. Pero respecto de la cantidad de gente que ya se ha ido, poco más de 1.200, va a generar en algún momento, si es que no hasta ahora, problemas votacionales en distintas áreas. Es cierto, hay gente que se tiene que ir porque hay áreas que tendrán que paulatinamente ir desapareciendo, pero por lo pronto me imagino que hay problemas votacionales, no se produce este trasvasije entre las nuevas generaciones y el conocimiento experto de los más antiguos. ¿Esos problemas se están dando? Bueno, claro, es evidente. Nosotros siempre hemos tenido problemas dotacionales en la división, pero en este último tiempo eso se ha visto acrecentado con esta brutal aplicación del plan de egreso que ha tenido la administración, descarada y desconsiderada, en la cual le da absolutamente lo mismo cuál es el efecto que genera, primero, en el respeto y la consideración a esa persona que la están obligando a tomar el plan de egreso, y segundo, lo que pasa con los trabajadores que se quedan en las diferentes áreas y que tienen que cumplir con la labor que les corresponde a ellos y además a la labor que le correspondía a esos trabajadores que se están desvinculando y que no están siendo repuestos en las distintas áreas, y los niveles de exigencia son cada día más. Hay una mayor carga laboral. Hay una mayor carga laboral, sin duda, pero eso la verdad es que hoy día, teniendo en consideración quienes están administrando la empresa y la división, tenemos una persona relativamente joven que no tiene la más mínima idea de lo que ha significado tener a Codelco en la situación que está, la más mínima idea de lo que le costó a Chile y principalmente a los trabajadores de Chuquicamata recuperar la democracia. Lo más probable es que él en esos tiempos no andaba ni colgando todavía, y hoy día tiene el descaro de faltarle el respeto a los trabajadores de la forma en que lo está haciendo. Tenemos a quienes son parte de la administración y toman importantes decisiones y que se aprovecharon de los trabajadores hace muchos años atrás cuando ocuparon cargos de dirigentes sindicales, y que hoy día han presionado, han obligado, han extorsionado a esos mismos trabajadores que le dieron el voto en su momento y los eligieron como dirigentes sindicales, y hoy día, gracias a que fueron dirigentes sindicales, están ocupando los cargos que ocupan en la división. Yo quisiera también referirme un poco, por favor, si me lo permite, justo al tema de la ficha médica, que han comentado también los colegas, pero agregar algo más. Y quiero hacer una analogía, y que lo veía anoche en uno de los canales de televisión, un delincuente de Temuco, el Cazuela le llaman, el Cazuela tiene 23 años y ha sido detenido 19 veces y sigue todavía libre en la calle, y hago esta analogía porque dentro de Codelco comete delitos, comete incumplimiento al contrato colectivo, incumplimiento al contrato individual, incumplimiento a las leyes, incumplimiento al reglamento interno, a todas las normativas que existen y que se nos puedan ocurrir. Y no le pasa absolutamente nada. Por eso que digo, y hago la analogía del delincuente que está en Temuco, el Cazuela le dicen, y los actos de incumplimiento a las normativas que existen en Codelco. Y uno de esos incumplimientos es justamente la ficha médica de los trabajadores. Aquí a lo menos hay 3 leyes que se están vulnerando por parte de la administración de Codelco en manos de la doctora Teresa Sepúlveda Sánchez, quien afortunadamente para los trabajadores de la división renunció, y algunos de nosotros sabemos por qué renunció, que se metió a las fichas médicas de los trabajadores. Primero, a ella no le corresponde meterse a las fichas médicas de los trabajadores porque ella es médico de medicina ocupacional. Y la ficha médica la tienen que ver los médicos del Hospital del Cobre, que es el prestador
No, los médicos de medicina ocupacional están para ver los temas de medicina laboral que tienen que ver a consecuencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, no el resto de las enfermedades. Sin embargo, se metieron. Y nosotros hubiésemos aplaudido si es que esa intromisión ilegal y delictual a la ficha médica hubiese sido de verdad para proteger a los trabajadores. Pero no, fue para perseguirlos, para inventarles informes médicos ocupacionales con el fin de traspasar ella, cometiendo además otro delito, esa información a quienes administran la división para que los desvincularan de la empresa. Entonces eso no se puede. Si digo, nosotros hubiésemos celebrado si es que hubiese sido para el resguardo. Aquí cuando esta administración dice, nosotros estamos resguardando, estamos cuidando la salud y la vida de los trabajadores, mentira, mentira, si lo que menos han hecho es eso. Lo que se han hecho es aprovecharse. Inventaron el tema del teletrabajo, sacaron a los trabajadores con el IMC alto, le inventaron cualquier otra patología. O sea, aquí tenemos casos en los cuales se metieron en la ficha médica de los trabajadores o las trabajadoras y se fueron 15 años para atrás. Y cuando el trabajador le dijo, oiga, no, si eso ya estoy sano. Ah, pero es que después usted tuvo esto. Ah, pero es que eso también, oye, tuve 4 sesiones con un kinesiólogo y sané, y hacen 15 años que lo tengo. Ah, pero es que después usted tomaba este otro medicamento. O sea, por donde fuera, había que buscar la forma cómo sacar a los trabajadores. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias, vamos a acudir a las instancias de gobierno, estamos acudiendo a las instancias de los parlamentarios, vamos a demandar en los tribunales nacionales y vamos a demandar en los tribunales internacionales. Y vamos a ir en contra y detrás de estos delincuentes que se metieron en la ficha médica de los trabajadores con el único fin de perseguirlos, presionarlos para que se desvincularan de la empresa. Víctor, ¿cómo frenamos este despido masivo en definitiva? Que también ha afectado incluso a trabajadoras, a mujeres, y no se entiende además, no solo en época de pandemia, sino que cuando el discurso es todo lo contrario en el resto del país. La equidad de género, las cuotas de género que también tienen que cumplirse, porque hay una ley de género también. ¿Cómo se frena este descalabro de despidos acogiéndose justamente a este famoso plan de egreso en Chuquicamata? Bueno, yo creo que todas las vulneraciones y la arremetida de Codelco contra los trabajadores, que no es solamente en la división, sino que es la corporación, porque este es un plan de Codelco, pero brutalmente en Chuquicamata, ya comenzó la atención desde la conferencia de prensa desde el Hospital del Cobre, donde se denunció la arbitrariedad del Codelco entrar a la ficha médica de los trabajadores. El plan de egreso se contuvo, se detuvo. O sea, hoy día se está yendo realmente quien quiera irse y quien está presentando su carta voluntaria, pero como tenía que haber sido siempre, porque como lo dice Hernán, esto viene para largo. Aquí van a tener que haber responsabilidades, y no solamente en el hecho de haber entrado a la ficha técnica, sino en la forma matonesca como trataron a los trabajadores. El egreso siempre es personal, por lo tanto es entre el trabajador y el empleador. Pero cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, dijimos basta, nos juntamos los sindicatos y los directorios de los sindicatos 1, 2 y 3 y hicimos un programa de cómo emprender contra esta avalancha de la administración de Codelco. Aquí hay gente responsable y aquí van a tener que pagar, como dice Hernán, y tal como lo tipifica la ley. No se puede pasar sobre los trabajadores, menos en una empresa del Estado. Menos en una empresa del Estado. Si nosotros, una empresa de Estado, hacemos esto, ¿qué es lo que hacen los empresarios con los trabajadores de Chile? Y eso está visto en pandemia. La cesantía hoy día porque los empresarios se aprovecharon y Codelco, siendo del Estado, siendo una empresa que es de todos los chilenos, según la Constitución del Estado, está tratando y vulnerando a sus trabajadores. Por lo tanto, acá van a tener que pagar en los tribunales, van a tener que pagar emocionalmente, van a tener que pagar el resto de sus vidas y van a tener que explicarle
Yo creo que a sus hijos, cómo ellos destruyeron personas, porque destruyeron personas. Esto no va a quedar así, no va a quedar impune y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, como digo. Eso respecto a los que ya partieron, los que forzosamente se tuvieron que acoger a este plan de egreso. Luis, ¿cómo está la salud mental de nuestros trabajadores en general? No solo hablo por los socios de nuestras organizaciones, sino que en general, ¿cómo se vive el día a día? ¿Hay temor? ¿Este concepto del terrorismo laboral efectivamente se vive con terror en el área? Efectivamente. O sea, todos los trabajadores que uno a diario recibe llamadas de ellos, ¿cierto? Esto es constante, no ha parado. Siguen ellos amenazando a los trabajadores, tratándolos de muy mala forma, despreciándolos como trabajadores, que es lo más malo que puede existir en un trabajador, en una persona que puede ejercer cargos directivos. Lamentablemente la juventud de ahora que ha entrado a Codelco, ¿cierto? La jefatura han tratado pero pésimo a nuestros trabajadores, y eso nosotros vamos a aguantar más, que les quede claro, no le vamos a aguantar ni un paso más que lo estén maltratando a nuestros trabajadores de todas las áreas. Y hablo de la fundición de Mearia, de la mina, del mismo hospital del cobre. Toda la gente anda trabajando asustada, llega a su trabajo pensando si el día de mañana va a volver a su trabajo o no lo van a vincular por cualquier cosa. Entonces eso no se puede permitir más. Aquí ellos se sobrepasaron ya de los límites que uno puede como dirigente soportar. Nosotros favorablemente los juntamos los 3 sindicatos para proteger a los trabajadores y a sus familias. Hay mucha gente de acá de Calama, mucha gente de acá de nuestra zona, que a diario los vemos, porque vivimos y convivimos con ellos acá en la zona, y los comentan cómo han sido maltratados por su jefatura. Lamentablemente, ellos para cuidar su trabajo, de repente, lo decía el colega, tienen que hacer 2, 3, 4 trabajos diferentes, porque la dotación no alcanza, y ellos siguen vinculando más personas de las áreas. ¿Ha habido daño psicológico? ¿Se ha tenido un reporte, una estadística de cuántos trabajadores incluso? Claro, está el temor a no faltar a la pega porque si no me echan. Pero hay algunos que me imagino ya a estas alturas comienzan a exhibir el cansancio, el agotamiento, el estrés, el problema psicológico. ¿Hay alguna estadística de cuántos trabajadores están sometidos a licencia incluso psicológica? Lamentablemente tú sabes que el Hospital del Cobre por el tema de pandemia no está recibiendo mucha gente para tener ese estudio. Pero sí lo que sabemos perfectamente de que hay muchos trabajadores que están cansados de esto. Y de hecho, es un llamado, como decía Hernán, para la administración. Por esa razón, nosotros tomamos esta decisión, y voy a salir un poquito del tema, de no más el 7x7. Porque ellos los pidieron, los trabajadores los pidieron explícitamente, no más el 7x7. Se termina el 6 de noviembre y se termina. Y nosotros dijimos, basta con eso, y nosotros vamos a apoyar esa moción de los trabajadores a nuestros directores. Tema que vamos a abordar en profundidad en una próxima sesión para ir documentándonos también y documentando a la comunidad lo que está ocurriendo justamente al interior de la división Chuquicamata a través de estos foros sindicales. Ya en la despedida, Hernán Guerrero, director del Sindicato de Trabajadores número 3, ¿cuál es el mensaje para los trabajadores, fundamentalmente pensando en este plan de egreso? ¿A qué deben estar atentos y cuál es en definitiva el llamado para ellos? Bueno, primero en el tema del plan de egreso, seguir insistiendo que el plan de egreso es absolutamente voluntario. Aquí los trabajadores que tienen que desvincularse de la empresa son los que quieran, los que estén en alguna situación bastante más compleja, pero no aquellos a los cuales la administración ha infundido o le ha metido el miedo, el terror. El terror, sabemos que hoy día la administración que está actuando terroristamente ha mantenido el poder infundiendo el miedo. Los terroristas, y hoy día uno puede ver a través de las distintas plataformas de televisión las películas que hablan y retratan o nos recuerdan algunos actos tan violentos de terrorismo a nivel internacional, en los cuales han llegado hasta la matanza. Por eso aquí se ha hablado de la matanza también. Aquí ha habido matanza laboral. No nos han quitado la vida, pero nos han quitado algo tan
o más importante tal vez como es el trabajo. Así funcionan los terroristas. Los terroristas aquí al interior de la división amenazan permanentemente a los trabajadores y las trabajadoras, al extremo que incluso le dicen: "No, si ustedes acuden a su sindicato, están cancelados, están despedidos". No les dan las vacaciones, no les dan los permisos, no le cumplen absolutamente nada y los tienen callados. El mensaje que yo le haría a los trabajadores y las trabajadoras en este rato, y también a los sapos que nos están escuchando, es que los trabajadores tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo, y yo siento que eso es lo que está pasando ya en este rato. Tomemos en consideración algunos eventos recientes que han ocurrido. Lo que pasó el domingo recién pasado. Chile entero votó y dijo: basta este tipo de cosas. Entonces eso mismo tiene que pasar aquí dentro de los trabajadores. Ya tenemos que perder el miedo, empezar a levantarnos, empezar a confiar en cada uno de nosotros. Somos los únicos llamados a recuperar los espacios que nos corresponden, somos los únicos llamados a salvar la empresa. Y cuento el último ejemplo, reciente también. Ayer yo creo que todos nos enteramos de cómo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se aprobó el segundo 2% en la Comisión de Constitución. Y ya se dice que más de 120 diputados van a aprobar el segundo 10%. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque están escuchando al pueblo. Hoy día nadie se va a atrever a votar en contrario al pueblo. Eso mismo tiene que pasar aquí dentro de la división, estimadas amigas, estimados amigos, compañeros de trabajo. Que hoy día nadie, ni siquiera quienes están teniendo actos terroristas administrando esta empresa, van a ser capaces de detenernos si es que nosotros, los trabajadores, empezamos a levantar nuestra voz, empezamos a hacer valer nuestros derechos y empezamos a respaldar a nuestra dirigencia sindical. Gracias, Hernán Guerrero, director del Sindicato de Trabajadores número 3, y también en la despedida Víctor Galleguillo, tesorero del Sindicato número 2. Salicé un mensaje a los trabajadores, pero también mensajes a las autoridades de gobierno, a quienes administran esta empresa. Por ahí más de algún parlamentario se habrá pronunciado respecto a este tema. ¿Qué pasa con las autoridades fiscalizadoras de la propia estatal? ¿Hay un llamado también para ellos? Sí, mira, justo antes que nada quisiera dirigirme especialmente a las áreas de cierre. Perfecto. Que tiene que ver con la mina Chuquicamata, con la fundición, y a los trabajadores decirles que no tengan miedo. No tengan miedo por lo que está diciendo la administración de turno de la mina Chuquicamata, que están presionándolos a los roles B que quedan, que tienen que acogerse al plan de egreso porque el plan del próximo año no los contempla. Ellos presentaron una propuesta con una nueva fase por el atraso de la mina subterránea, y eso lo tenemos que terminar de hacer nosotros. Se acabó el tiempo de la presión. Por lo tanto, a los trabajadores a no tener miedo, a acudir a la dirigencia sindical. Hoy día tenemos, yo creo que un acercamiento muy grande con los trabajadores con respecto a la presión indebida, a la explotación de los trabajadores, al citar trabajadores hoy día por falta de votación en día de descanso en una jornada de 7x7. Eso no existe. Eso no existe. Por lo tanto, llamar a los trabajadores a que estén tranquilos, y si se sienten presionados, estamos disponibles y estamos atentos a que no se produzcan más vulneraciones. Pero también necesitamos que los trabajadores, tal como lo hizo un joven el año 2019, saltó el torniquete y hoy día el país cambió. Falta que alguien salte y recuperemos la dignidad. Ahí recuperamos la dignidad como país. Hoy día recuperemos la dignidad como trabajador, como trabajadores de Chuquicamata. Los trabajadores de Chuquicamata siempre hicimos respetar nuestros contratos colectivos, nuestros compromisos, la palabra empeñada. Nos han vulnerado, nos han quitado todo, pero no nos han quitado el miedo. Y junto con los trabajadores vamos a salir adelante. También con respecto a la pregunta de los parlamentarios, de los políticos, hemos estado en todas las cámaras, hemos estado en los distintos ministerios, hemos tocado las distintas puertas, pero
los parlamentarios, lamentablemente, lo que más que pueden llegar es hacer una comisión investigadora y entregar un informe. O sea, se han entregado varios informes, hemos ido a varios lados, se han detenido algunas cosas, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque Codelco se cree dueño de sí mismo. O sea, tiene demandado al Contralor. Ayer salía de que va a la Corte Suprema con el Contralor. O sea, no quiere que lo toquen. ¿Por qué no quiere que lo toquen? Porque si tocan a Codelco, en Codelco se pagan los favores a través de los contratos truchos. Eso es lo que pasa. Los contratos truchos, aparecen contratos de repente de la noche a la mañana donde nadie sabe de dónde salieron y qué es lo que están pagando. Eso es lo que quieren ocultar. Cómo se están llevando Codelco a la casa. Y eso se acabó y ojalá que este gobierno recapacite lo que está haciendo. Yo creo que hoy día están en una disyuntiva. Aquí, lamentablemente, la única división que da la pelea, y ha sido históricamente, y no vamos a detenernos, a pesar que nos demanden, que nos quieran desaforar de lo que inventen para sacarnos, los trabajadores nos tienen acá. Hubieron 3 elecciones en los sindicatos y confiaron en sus dirigentes sindicales y nosotros no les vamos a fallar. Gracias, Víctor. Víctor Galleguillos, tesorero del sindicato número 2, y ya en la despedida también Luis Astorga, secretario del sindicato número 1, el mensaje, el llamado también para los trabajadores, frente a lo que nos decía Víctor, más allá de que Chile despertó y todo aquello, pero a ratos parece que la contienda es desigual, es un tremendo monstruo luchar contra Codelco que lo judicializa todo. Me imagino que ustedes también, más allá de las denuncias que han hecho con autoridades, con parlamentarios, también han tenido que seguir ese camino de judicializarlo todo y mandar a Codelco. Correcto, es el camino. Y el mensaje que le damos a los trabajadores y trabajadoras de nuestra división, que los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata dijimos basta al maltrato, basta al abuso, basta a la privatización. Nosotros dijimos basta a todo esto. Chile, como dice, Chile cambió. Efectivamente Chile cambió. Codelco dice ellos que ellos también están cambiando. Y los dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 también cambiamos, para que se preparen. Nosotros cambiamos ahora y vamos a ir a defender, y como lo hemos hecho siempre, a los trabajadores de Chuquicamata y trabajadoras. Gracias, Luis. Luis Astorga, secretario del sindicato número 1 de nuestra división Chuquicamata. Hoy tuvimos sentados en esta mesa, como ha sido habitual también en la tónica en los últimos años, a estos 3 directorios o 3 sindicatos. Si son problemas transversales a todos los trabajadores pertenecientes a Codelco, Chuquicamata en particular, dejo instalada la pregunta: ¿y qué pasa con los demás sindicatos que representan a trabajadores roles B? No los veo tampoco hablando respecto de estos temas, solo para preguntar a ver si es que alguien se hace cargo de esa pregunta, porque al final de cuentas son problemas que afectan a todos los trabajadores de la división. Quiero dejarles invitados porque mañana vamos a tener un nuevo foro sindical, Unidos contra el Terrorismo Laboral, a partir de las 8:30, como es habitual, a través de la Radio Carillón, a través también de la plataforma fanpage del Sindicato de Trabajadores número 1 de Chuquicamata. Mañana tendremos invitados a Claudia Rojas, del Sindicato número 1, Carlos Díaz, del Sindicato número 2, Janeta Astudillo, Sindicato número 3, directores que manejan a cabalidad el problema y el gran tema de la salud, uno de los beneficios conquistados por décadas de lucha sindical. Hay varios problemas allí que tocan al servicio médico, la medicina ocupacional también, que es un tema también tan sensible como el otro, así que le dejo cordialmente la invitación. Y a nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos, que tengan una buena jornada y Dios mediante, vamos a estar en cualquier instante a través de la Radio Carillón y también a través del fanpage del Sindicato número 1 con estos foros sindicales unidos contra el terrorismo laboral en Codelco, División Chuquicamata.